Psicología y Familia, con María Nistal. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa de Psicología y Familia. Soy María Nistal, psicóloga general sanitaria y trabajo como psicoterapeuta atendiendo a población juvenil y adulta en consulta privada en Madrid. El programa de esta tarde está dedicado a un tema muy interesante que nos afecta a todos y del que últimamente se habla mucho, sobre todo en el ámbito de la educación, pero del que sabemos más bien poco. Vamos a hablar sobre afectividad. En concreto, queremos que hoy aprendamos claves para ordenar bien nuestros afectos. Hace un tiempo vino como invitado al programa el padre Raúl Sacristán y estuvimos profundizando sobre la dimensión afectiva del ser humano. Este concepto aborda cómo la realidad que percibimos, un objeto, un paisaje, una situación, una persona, nos afecta, nos configura y es el motor de nuestras acciones. Se podría entender la afectividad como el dinamismo continuo entre las emociones, la razón y la voluntad. Es un tema de grandísima relevancia porque vivimos en un contexto social donde los afectos se viven con frecuencia de manera desordenada, guiados por el placer momentáneo o el vacío personal, o bien los afectos se reprimen en nombre de una falsa autosuficiencia que el mundo presenta como éxito. En ambos extremos estamos hablando de inmadurez afectiva y a largo plazo de una vida infeliz. Todos necesitamos que nos ayuden a ordenar y regular bien nuestro mundo afectivo para poder construir relaciones y vidas llenas de sentido, más felices y más plenas. Por ello te animamos a que te quedes en el programa de hoy. Hablaremos sobre las variables personales que influyen en nuestra manera de sentir, la importancia de escuchar nuestro mundo afectivo. Daremos algunas pautas para ordenar y regular nuestros afectos de una manera sana y finalmente unas recomendaciones para vivirlo en familia. Para ello, hoy contamos con una invitada muy especial, experta en afectividad, Ruth de Jesús. Bienvenida, Ruth. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Ruth de Jesús es psicopedagoga, doctora en Humanidades y Ciencias Sociales y experta en afectividad. Es profesora del grado de Psicología de la Universidad Francisco de Vitoria y a la vez acompaña a jóvenes en su maduración afectiva. Estoy segura de que podrá iluminarnos con muchas respuestas a este tema de la afectividad. Recordamos también en el mail del programa por si queréis enviar alguna pregunta, duda o sugerencia que os vaya surgiendo. psicologiayfamilia4@radiomaria.es. La entrevista. Me gustaría, Ruth, que empezásemos aclarando la definición de afectividad, ¿no? ¿Qué es y de qué manera se pone de manifiesto en las personas? Muy bien, en la introducción recordando, ¿no?, la sesión que impartió el padre Raúl, pues ya la has explicado fenomenal, ¿no? Es decir, entonces realmente pues es una facultad, una capacidad humana de ser afectados por la realidad. La realidad continuamente nos está afectando, ¿no? Y esa afectación genera en nosotros una experiencia afectiva, ¿no? Y la cualidad de esa experiencia afectiva es que nos dispone a estar de una determinada forma ante la realidad. Y bueno, yo siempre le digo a mis alumnos en la universidad que estamos en el minuto cero de la experiencia humana, en el arranque, ¿no?, de toda experiencia humana. Por eso es tan relevante, porque este primer momento afectivo es automático. Nosotros no elegimos, pero ya la realidad provoca en nosotros una disposición con la que tenemos que contar, ¿no? A diferencia de los animales que no pueden elegir y que sus reacciones están determinadas y que ante algo que les provoca miedo van a atacar o van a huir, nosotros no elegimos la respuesta que vamos a tener, pero sí podemos intervenir en qué hacemos con ella, ¿no? Es decir, entonces, por eso es tan importante, ¿no?, el programa de hoy, porque justo vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y podemos hacer en dos niveles, y esto ya es importante aclararlo, ¿no?, porque creo que seguro que todos los oyentes tienen experiencia y saben que pueden gestionar sus emociones, ¿no? Más o menos, ahí cada uno tenemos nuestras dificultades, pero sabemos que estamos enfadados y aunque ese enfado nos dispone, ¿no?, quizá pues a gritar o a tener una reacción más agresiva, lo podemos controlar. Pero también hay otra cuestión importante y es el previo, ¿no? Aunque esa respuesta de enfado no la hemos elegido, es muy reveladora de quiénes somos nosotros y podemos trabajar
para, por ejemplo, no vivir tan enfadados o no tener tantas respuestas de enfado, ¿no? Entonces, esa regulación afectiva o ese intervenir en nuestras experiencias afectivas es posible, por lo tanto, en dos momentos, ¿no? Una vez que ya tenemos una respuesta afectiva, ver qué hacemos con ella, ¿no? Ver cómo la orientamos, pero también el previo, ¿no? Cambiar nuestras respuestas afectivas, ¿no? Y esto es importante porque no siempre se habla de este previo, ¿no? Que sin embargo a la vez es el más clave, ¿no? O es clave. Qué interesante, ¿no? Esto de, lo primero, recalcar la parte de que no elegimos lo que sentimos en ese momento, esa reacción automática. Por tanto, no somos culpables de pues que nos hayamos enfadado por algo, porque no estamos eligiendo con libertad y no tenemos responsabilidad de nuestras emociones. Podemos hacer dos cosas, como ha dicho Ruth, ¿no? O antes o ya después, ahí sí que hay libertad, ¿no? Pero en el momento en el que mi cuerpo recibe esa respuesta emocional, no la estamos eligiendo. A mí me vienen a la cabeza muchos pues testimonios de personas a las que atiendo, ¿no? En concreto las relaciones tóxicas, por poner de manifiesto en alguna persona, ¿no? Esta elección de cómo vivir la afectividad, pues las personas que viven en una relación tóxica tienen que reconocer qué emociones les surgen de esas dinámicas, pero luego tienen que saber qué quieren, ¿no? Cómo se van a cuidar para que no caer, ¿no? En esas decisiones guiadas por el poco afecto que me den en ese momento, porque a lo mejor hay un bien mayor y entonces ahí son libres de actuar después, ¿no? O sea, que tienen que reconocer, identificar cómo se hacen sentir en esas dinámicas tóxicas, pero luego también qué hacer, ¿no? Y son varios ejemplos, ¿no? Los que se me ocurren, pero bueno, el mundo afectivo está en todos, no solo en las dinámicas tóxicas. Y Ruth, ¿qué variables, ¿no? En esta manera de sentir, qué variables personales influyen en tu manera de sentir, ¿no? Porque habrá gente más que siente de una manera, gente que siente de otra. Muy bien. Mira, voy a subsanar un error que he tenido, porque, bueno, una insuficiencia. Cuando hablo de afectividad, para que podamos entender mejor, yo creo que es bueno que hablemos un poquito de todas las experiencias afectivas y luego ya vamos a hablar de estas variables personales, porque es muy importante ver que la afectividad no es lo mismo la emoción que el afecto o el sentimiento, ¿no? Y esto es importante distinguirlo para entender bien nuestra afectividad, ¿no? La parte emocional, que efectivamente es una respuesta automática, no la elegimos, ¿no? Y hay que entender muy bien las cualidades de esta respuesta emocional, porque la parte emocional es muy intensa, ¿no? Es la que vamos a vivir con más intensidad, ¿no? Y esto es importante porque es fácil que podamos confundir intensidad con autenticidad, ¿no? Nos parece que cuanto más sentimos algo es más auténtico. Y en realidad no siempre responde a eso, ¿no? La intensidad responde a la inmediatez, ¿no? Al aquí y ahora, ¿no? Y también, bueno, tiene que ver mucho también con lo más fácil o más hedónico o más placentero, ¿no? Pero tiene que ver con el aquí y ahora, ¿no? Entonces hay que ver que tenemos una respuesta emocional al aquí y ahora, ¿no? Y es la más intensa, pero tenemos una afectividad que está en nuestra configuración afectiva, en nuestra sociedad afectiva, que son nuestros afectos, que son lo más importante, ¿no? Que son nuestros amores, ¿no? Lo que queremos, ¿no? A quienes queremos y lo que queremos. Y eso es lo que más nos estructura, ¿no? Y que influye también en esos sentimientos, que es como lo más perdurable, ¿no? Entonces, esto, al hablar de afectividad, ¿no? Es hacer esa distinción que no he hecho antes previamente, porque creo que nos va a ayudar luego a clarificar cuando nos metamos en la experiencia, ¿no? En la experiencia, porque la experiencia va a tener de todo esto, va a tener emociones, va a tener afectos y va a tener sentimientos, ¿no? Y puede haber contradicciones, ¿no? De los oyentes, seguro que si les pido que traigan ahora su mente a quien más quieren, pues vendrán pues sus hijos, seguramente los que tengan hijos, o sus maridos o sus mujeres, ¿no? Y cuántas veces esas personas que son a las que más queremos en el mundo y daríamos la vida por ellos, nos provocan un rechazo tremendo, pero eso es en el plano emocional. Sin el aquí y ahora, no aguanto a mi hijo adolescente que tiene hecho una pocilga en la habitación, pero aquí y ahora daría la vida por él, será entrar alguien por la habitación y la amenaza, ¿no? Entonces, uno habla del afecto, ¿no? Y otro habla del momento, ¿no? Del aquí y ahora. Y esta distinción, eso, insisto, es importante para que nosotros podamos entender qué nos pasa interiormente, ¿no? Cuando la realidad nos afecta y nos cambia, ¿no? Como explicaba don Raúl, en ese cambio que nos provoca, ¿no? Pues nos provoca emociones, nos provoca afectos o nos provoca sentimientos, ¿no? Y ahí nos vamos a hablar también de distintos planos de intervención, ¿no? Porque hay que regular las emociones, pero también hay que cuidar los afectos, ¿no? A quien yo quiero, tengo que cuidar ese amor, tengo que alimentar ese amor, ¿no? O
con acciones. Y entonces, pues para aclarar. Y ahora vamos a decir, ¿y por qué sentimos lo que sentimos, ¿no? Es decir, ¿por qué ante una misma realidad vemos que las personas respondemos de manera distinta, ¿no? Es decir, la realidad está ahí, pero respondemos de manera distinta, ¿no? Antes que responder a esa pregunta, sí que creo que es importante que no perdamos de referente que la experiencia afectiva siempre está en la realidad, ¿no? Entonces, sentimos lo que sentimos por la realidad que está delante, ¿no? Y la realidad es como es, ¿no? Entonces, si la realidad es triste, pues lo adecuado es que tengamos una respuesta de tristeza, ¿no? Y si la realidad es injusta, pues la respuesta es de enfado, ¿no? Entonces, nunca perdamos de referente, ¿no? Que lo que nos afecta es la realidad y que además la afectividad adecuada es la que responde a la realidad como es, ¿no? Entonces, primero esa variable, ¿no? La realidad, ¿no? Y la importancia también para ordenar nuestra afectividad de conocer, de comprender y de profundizar en cómo es la realidad con toda su complejidad, ¿no? Porque la realidad siempre pues tiene muchos matices. Una realidad efectivamente no es solo triste, una realidad es triste y es ilusionante y es decepcionante y es todo eso, ¿no? Entonces entender que una realidad en todas sus cualidades tiene esa diversidad y por eso provoca en nosotros la respuesta que provoca. Pero es verdad que el origen de nuestra experiencia afectiva no está en la realidad, sino en nuestra interpretación de la realidad, en nuestra valoración de la realidad, ¿no? Entonces, en el valor que le estamos dando. Una buena afectividad es la que valora e interpreta bien la realidad, pero lo que nos origina lo que sentimos es esa valoración, ¿no? Entonces, ¿qué influye en cómo valoramos las cosas? Pues vamos a destacar dos elementos que son muy, muy, muy importantes o muy estructuradores de nuestra afectividad y de cómo valoramos las cosas. Uno es nuestro carácter, ¿no? Es decir, cada uno, desde que nacemos, estamos ante la realidad de una manera diferente, ¿no? Influido por nuestro temperamento, ¿no? Que luego se va educando, se va forjando en un carácter, ¿no? Y eso, pues los oyentes que tienen hijos lo ven claramente, como desde el primer momento, casi desde el seno materno, aunque eso se percibe menos, pero ya desde que lo tenemos aquí en el mundo, pues lo vemos desde cómo están en la cuna de manera diferente. Desde el bebé que es súper tranquilo, pachorrillo, nada le afecta, reposa tranquilamente, al que ves que está como en alerta constante y cualquier ruido le despierta y se mueve más y es más intenso y dices, ¿y esto por qué? Está de manera distinta ante la realidad y le afecta de manera diferente. Pues porque ya tiene un temperamento distinto que se va desarrollando en un carácter y eso hace que la realidad pues sea distinta, ¿no? Yo que soy una persona súper activa, si le planteo un trabajo en clase, ¿no? de acción, de participación, de creatividad, pues ahora al alumno que sea más parecido a mí le va a encantar y al que sea menos activo, pues se va a sentir más inseguro, más incómodo. Es la misma realidad, pero valoran desde formas distintas de vivir la vida influenciado por su carácter, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y tenerlo en cuenta en la vida misma, ¿no? Es decir, pues ¿por qué a mis hijos esto no les ilusiona? Pues porque a mí me encanta, porque yo soy de una manera y él es de otra manera y a mí me encanta hacer ese tipo de actividades y a lo mejor mi hijo es más tranquilo y le gustan otras, ¿no? Pues pues aunque la actividad en sí sea valiosa, ¿no? El valor que va a tener para nosotros pues va a estar mediado por el carácter que tenemos, ¿no? Y el otro gran factor súper importante es que nuestra afectividad se va formando desde el primer momento que estamos en la vida, en el seno de nuestra madre, y ahí somos pura receptividad, ¿no? Ahí recibimos lo que se nos da y ahí se nos da una forma de valorar las cosas, una forma de configurarla, ¿no? Para aquellos que a lo mejor lo han oído ya y saben mucho, estamos hablando en definitiva, del apego, ¿no? Entonces, ¿qué es esto del apego o de qué estamos hablando, ¿no? Pues del vínculo afectivo, ¿no? Somos seres relacionales, nacemos de una relación y venimos al mundo en la relación, en el cordón umbilical con nuestra madre y estamos en relación. Y en esa relación en la que los primeros momentos y años de la vida somos sobre todo receptividad, recibimos de con quien tenemos una relación una forma de valorar las cosas, ¿no? Y por lo tanto eso nos estructura en la afectividad. ¿Qué recibimos de nuestros padres? El valor que tenemos para ellos, ¿no? Ellos nos están mostrando el valor que tiene nuestra vida, ¿no? Y en esa forma de cómo nos muestran ese valor, nosotros aprendemos a valorarnos a nosotros. Y aprendemos una forma de valorar a los otros, ¿no? Y a valorar la realidad. Entonces, si pensamos en los primeros años de vida, tenemos las experiencias afectivas fundamentales. Nosotros venimos al mundo y ¿quiénes somos? Pues ¿qué valor tenemos? Pues eso nos lo va a mostrar quien nos coge, quien nos abraza, quien nos cuida, quien nos protege. Si en esa experiencia yo me siento seguro, ¿no? Yo siento que hay un alguien para mí, yo me experimento valioso y eso estructura mi afectividad. Y yo ya
sé que soy un bien, ¿no? Y si yo voy al mundo y empiezo a explorarlo, y en el mundo hay amenazas, pero mis figuras de apego median con esas amenazas y me muestran cómo hacerle frente, pues me sigo sintiendo seguro, ¿no? Y yo pues voy a empezar a hacer cosas y no me van a salir y me voy a frustrar, ¿no? Y ahí pues va a haber un adulto que me va a enseñar a enfrentarme a esa frustración, ¿no? Y voy a hacer cosas y las voy a hacer mal y me voy a equivocar y voy a desobedecer y va a aparecer la culpa y ahí va a haber un adulto que va a mediar, ¿no? Entonces, en esas primeras experiencias son fundamentales en nuestra afectividad porque nos estructura en nuestra forma de valorar lo más importante, quiénes somos nosotros, quiénes son los otros y qué es la realidad. Y eso es el pilar que sostiene nuestra vida, ¿no? Si yo sé que soy un bien, sé que la vida es buena con todas las amenazas, riesgos, peligros que tiene, pero es buena, ¿no? Y el otro es un bien, ¿no? Si yo crezco con esta experiencia, mi afectividad, su pilar y su base está bien puesto, ¿no? Por eso, todos los oyentes, ahora que estáis escuchando a Ruth, pensar, ¿no? ¿Qué carácter tenéis, ¿no? Habéis ido viendo a lo largo de vuestra vida de qué manera se expresa ese carácter y qué tipo de figuras de referencia habéis tenido a lo largo de vuestra vida, ¿no? ¿Qué seguridad afectiva os han dado? Porque así os entenderéis mejor en la hora también de poneros a ordenar vuestros afectos, sin echar culpas a nadie o sin asumir toda la responsabilidad de vuestra parte. O sea, tenéis una historia y tenéis una base de carácter y de personalidad que también hace que influya en vuestra manera de sentir. Y yo quería preguntarte, Ruth, ¿por qué es importante escuchar y dar importancia a nuestro mundo afectivo, ¿no? Antes, hace muchos años, era como eliminado porque no nos aportaba nada escuchar esta parte emocional. Entonces, ahora, ante el mundo que tenemos, ¿no? ¿Por qué es importante dar ese espacio a nuestro mundo afectivo? Uh-huh. Bueno, nuestra afectividad es muy reveladora, ¿no? Nos muestra a qué le estamos dando valor. Si no escuchamos nuestra afectividad, no nos podemos conocer, no podemos saber qué está significando las cosas y sobre todo las personas para nosotros, ¿no? Entonces, hay un primer punto, que no puede haber un conocimiento personal, sino hay una escucha de la afectividad que nos está mostrando bueno, pues el valor que para nosotros tienen las cosas, qué son para nosotros, ¿no? Y si no lo conocemos, pues no podemos integrarlo y no podemos orientarlo y no podemos mejorarlo, ¿no? Entonces, es clave para el conocimiento y para el crecimiento personal, ¿no? Porque, como decíamos al inicio, es como el minuto 1 de la experiencia humana, ¿no? Entonces, tenemos, ¿no?, que poder comprenderlo, ¿no? Muchas veces descubrimos cosas que no nos gustan de nosotros, ¿no? Pero están ahí, son reveladoras de quiénes somos y conocerlas es lo que nos va a permitir poderla orientar, ¿no? Nos podemos descubrir sintiendo alegría por el mal de otro y eso nos avergüenza y no nos gusta, pero está ahí y eso nos dice algo de nosotros, ¿no? Y si lo escuchamos podemos cambiarlo, ¿no? Entonces, no siempre, bueno, pues lo que escuchamos de nuestra afectividad, lo que descubrimos, nos gusta, pero habla de nosotros, ¿no? Cojo aire, perspectiva y poco a poco me empiezo a calmar. Miro de lejos todo lo que me preocupa y me doy cuenta de lo pequeño que es en realidad. Me deja más tranquila comprobar que el tiempo te alejó de mi vista porque ponía todo en su lugar. Que lo que no es para mí me lo quitan de las manos. Que lo que me haga feliz lleve un cartel bien iluminado. Que lo que no es para mí me lo arranquen aún que duela. Puse tardo demasiado en aprender que quien quiere quedarse se queda. Después de noches en vela conseguí dormir mi conciencia. Miro hacia atrás y volvería a quererte de la misma manera, porque soy de querer sin miedo a que no lo hagan de vuelta. Creo que se lleva más quien quiere que quien se deja ir. Me deja más tranquila comprobar
que el tiempo te alejó de mi vista porque ponía todo en su lugar. Que lo que no es para mí me lo quiten de las manos. Que lo que me haga feliz lleve un cartel bien iluminado. Que lo que no es para mí me lo arranquen aún que duela. Por si tardo demasiado en aprender que quien quiere quedarse se queda. Oh, 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 oh. Por si tardo en reaccionar y me frena el miedo a equivocarme. Por si de lo que me hace daño no sé desengancharme. Por si no me atrevo a saltar de otra cuerda floja. Por si me siento incapaz de detectar a tiempo esas banderas rojas. Oh, 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 oh. Bueno, acabamos de escuchar esta canción que puede hacer referencia a muchos de los temas que venimos comentando sobre la afectividad, ¿no? Esa parte de cómo regular nuestros afectos. ¿Qué dirías, Ruth, de lo que canta esta chica? Bueno, es muy interesante, se pueden decir muchas cosas. Así yo me destacaría inicialmente como dos cosas, ¿no? La más, bueno, la que creo que repite un poquito más, ella dice, ¿no? Pues su deseo de lo que me hace feliz, por lo tanto, lo que es un bien, que sea muy clarito, ¿no? y que se me evite aquello que me va a hacer un daño, ¿no? Y como ese deseo de que haya mucha claridad para la que es un bien y entonces, bueno, ahí nos habla de lo que es la afectividad. Realmente la afectividad se mueve es lo que nos posiciona en esto es bueno para mí o esto es malo para mí, ¿no? Es un posicionamiento muy básico, ¿no? Entonces, en el que efectivamente, pues esa afectividad está bien desarrollada si podemos identificar como un bien lo que verdaderamente es un bien, ¿no? Y podemos identificar como un malo lo que realmente nos va a hacer daño, ¿no? Pero si surgen canciones así que conectan con tantas personas es porque vemos que muchas veces no es fácil, ¿no? Y sobre todo porque la realidad nos puede traer entrelazadas las dos, ¿no? Cuando hablamos, has comentado antes o mencionado relaciones tóxicas entonces, ¿de qué hablamos? Hablamos de realidades que hay algo muy bueno, pero también hay un daño, ¿no? Y ahí es donde nos resulta muy complejo o más complejo, efectivamente, hablando de cómo orientarlo, ¿no? Porque si fuera clarísimo, pues no nos costaría tanto, ¿no? Y luego, bueno, habla también como del tiempo y de la perspectiva, ¿no? Para poder ver las cosas, ¿no? Y entonces, pues efectivamente también nos habla de esos momentos en la afectividad que hemos hablado antes, ¿no? Lo más emocional, que es muy intenso, ¿no? Es el aquí y ahora y necesitamos bueno, pues que se pase esa primera reacción para poder ver las cosas con más perspectiva y, por lo tanto, con más ajuste, con más rigor, con más objetividad, ¿no? Vemos que la emoción del momento, ¿no? Nos puede muchas veces nublar la capacidad de ver las cosas, ¿no? Ya decía San Ignacio, ¿no? En tiempos de turbación no hacer mudanza, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando el alma, el afecto está muy turbado, está intensamente, bueno, nos distorsiona poder ver toda la realidad con todo lo que es, con todos los matices que tiene, ¿no? Uh-huh. Y qué importante esta chica que bien identifica lo que siente, ¿no? El daño que le causa o los miedos o la parte de la calma. Entonces es muy importante esa identificación emocional que veremos luego a continuación, ¿no? De decir, oye, que es importante saber ponerle nombre a aquellas cosas que sentimos y luego también animar al oyente a que, aunque esta chica diga en su canción, oye, que lo elijan por mí, ¿no? O que me lo quiten de las manos, como restando esa libertad, que no, que todas las personas tenemos libertad para poder saber elegir qué hacer con aquello que sentimos o con esas realidades que nos afectan. Entonces, bueno, pues esa importancia de la libertad en el mundo afectivo. Y seguimos con este programa de Radio María, profundizando en cómo ordenar nuestros afectos. Y yo quería ahora entrar en el terreno más importante, ¿no?, de este programa, y sería preguntarte, Ruth, ¿cómo podemos, ya llegando al punto central, ¿no?, cómo podemos ordenar y regular nuestros afectos de una manera sana? Porque esto se ha visto que es clave y que es un factor común en lo que es la protección de la salud mental. O sea, ¿cómo lo podemos hacer? Uh-huh. Muy bien. Bueno,
Yo lo primero que plantearía es, hablamos de ordenar, ¿no? Y cuando uno ordena con un criterio, ¿no? Ordena hacia algo, ordena por algo, ¿no? Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar es qué buscamos en ese orden, ¿no? Porque ahí vamos a chocar un poco con una propuesta mayoritaria en nuestra cultura actual, también en la psicología, por parte de la psicología positiva, que nos insiste que ese orden, ese afecto tiene que ver con acrecentar, ¿no? Las emociones agradables y con poder reducir las emociones desagradables, ¿no? Cosa que no es que sea desacertada, pero es insuficiente y desajustada, porque realmente ¿cuál es el fin de ordenar? ¿Para qué ordenamos? ¿O qué tenemos que ordenar? ¿O qué buscamos? ¿No? Pues realmente lo que buscamos en la afectividad, ¿qué es? ¿No? Pues si la afectividad está ordenada, lo que está bien y nos identifica lo que está mal, pues lo que buscamos es reconocer eso como un bien, como decíamos antes, lo que realmente es un bien, ver la realidad como es, ¿no? Poder ver la realidad con todos sus matices, ver todo lo bueno que tiene, identificar todo aquello que tiene de malo, de erróneo o de dañino, ¿no? Entonces, ordenamos buscando eso, ¿no? Y ordenamos también de acuerdo a lo que es el sentido de nuestra vida, ¿no? Entonces, si el sentido, ¿no?, de nuestra vida es amar, ¿no? Pues ordenamos para amar mejor, ¿no? Y para amar bien, ¿no? Y para amar bien, ¿el qué? Pues a nosotros, ¿no? El bien de nuestra vida, el bien de la vida y el bien de la vida de los otros, ¿no? Y cada uno de esos otros tiene unos próximos. Entonces, ese sería. Entonces, ordenamos para eso, ¿no? Para lograr esto, ¿no? Y esto, ¿qué implica, no? Pues implica que una buena afectividad, como decimos, tiene que responder a la realidad con toda la complejidad que tiene, que la afectividad está estructurada, ordenada en los afectos, por lo tanto una buena afectividad es el que uno cuida lo que uno quiere, ¿no? Cuida sus afectos, cuida sus amores y en todos los niveles, es decir, los más profundos, a las personas a las que quiere, los que son más importantes, pero también amar las cosas buenas de la vida, ¿no? Y ahí conectamos con muchas prácticas que, por ejemplo, la psicología, en concreto la psicología positiva, que es la que más aborda estos temas, plantea, ¿no? Es decir, hay muchos estudios ya que demuestran como si una persona hace 5 cosas valiosas al día, va a estar mucho más feliz, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esto? Que si nuestro día se orienta, ¿no?, hacia el bien, hacia lo que es bueno, pues vamos a estar felices, ¿no? Pues de eso hablamos, ¿no? De que nuestra afectividad se oriente, ¿no?, hacia las cosas buenas, ¿no? Que hacia el bien y hacia acrecentar aquello que son nuestros afectos, nuestros amores, ¿no? Y luego también es muy importante para vivir todo esto regular nuestras emociones, ¿no? Regular lo emocional, que es lo inmediato, ¿no? Lo que la realidad cotidiana nos provoca, pues la angustia, el miedo, la ansiedad. ¿Por qué? Porque uno dices, no, si yo tengo clarísimo que quiero a mis hijos y yo cada vez quiero quererles mejor, pero claro, por las mañanas hay que ir al colegio, no se visten, tal. Entonces, pues claro, me pongo tan nerviosa y acabo gritándoles y yo no quiero eso porque les quiero querer bien, pero entonces, bueno, se trata de integrar todo esto, porque todo esto es afectividad. Quiero a mis hijos muchísimo, les quiero querer bien, pero pierdo los nervios porque me angustia la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo gestiono esa angustia, ¿no? Entonces, hablamos eso de un nivel, a nivel de afectos, pero a nivel también de regular la respuesta emocional que tengo ante la vida, ¿no? Y a eso también nos habla de algo profundo, porque nos habla de decir, a ver, pues en cada día también hay que ver lo importante, ¿no? Que es lo importante en cada momento, ¿no? Pero efectivamente sí es importante, ¿no?, también llegar al colegio, si además vivimos en situaciones complejas, ¿no?, de mucha presión, de mucho estrés, ¿no? Pues cómo ante esta realidad, que muchas veces no la podemos cambiar, ¿no? Que no podemos cambiar tener tantas cosas, no podemos cambiar los atascos, no podemos cambiar la presión de horarios, ¿no? Hay muchas cosas, hay que preguntarse también qué uno puede cambiar, ¿no? Es decir, también no se puede preguntar, a ver, ¿puedo reducir a cosas o puedo hacer menos? Pero hay veces que no, ¿no? Pues ante esta realidad que es así, ¿no? Y que por lo tanto al ser así, pues me va a generar una cierta ansiedad, porque es una sobrecarga. ¿Cómo puedo hacer, ¿no?, para sobrellevar este momento, ¿no? Para poder vivir, ¿no?, esta tensión y poderla vivir como la quiero vivir, ¿no? Importante es lo primero que has dicho, Ruth, el tema del para qué, ¿no? ¿Para qué ordenamos? Porque también hay una corriente de dejarse fluir, ¿no? Yo siento tristeza y voy a llorar, siento enfado y voy a expresarlo, ¿no? Y voy fluyendo por las emociones. Y no, tenemos una libertad que poner en juego en la que las emociones, yo siempre digo a mis pacientes, ¿no?, que Dios nos ha creado muy bien, entonces tenemos que escucharlas para saber qué nos quieren decir y para poner en libertad, poner la libertad en juego para nuestras acciones, ¿no? Entonces, si siento culpa, la culpa lleva un fin.
no la escucho y ya está, sino lleva a pedir perdón, a restaurar el daño y a perdonarme a mí mismo. Si siento enfado, lleva un fin, que es que me necesito enfadar, me necesito defender de esta injusticia. Si siento tristeza, necesito escuchar el qué es lo que estoy echando de menos, ¿no? Y a lo mejor tengo que hacer algo para recuperar eso o para llorarlo. Y bueno, así cada una de las emociones. Y luego es muy importante este tema de la regulación emocional, porque a veces esa intensidad emocional nos nubla la libertad. Entonces ahí sí que tenemos que hacer, pero otras veces no. Entonces sí tenemos que ver, oye, en cuanto viene esa intensidad emocional que me hace gritar de más, ¿no? Decir, oye, pues ¿qué puedo hacer? Pues respirar, hay muchos medios, ¿no? Respirar, me pongo música, pues a lo mejor me voy a ir un poquito de la habitación para estar un poquito más tranquila, y ahí es cuando regulamos para luego actuar con libertad, ¿no? Y voy a poner un ejemplo muy claro, que es el de la culpa, para que lo aterricemos todos, ¿no? Y es decir, yo cuando siento la culpa la tengo que identificar. Oye, esto que tengo en la tripa, esto que este nudo en la garganta, ¿qué es? ¿A qué emoción corresponde? Luego ya tengo que ver, ¿no? Oye, ¿y qué mensaje me está mandando esta emoción, ¿no? ¿Qué comprensión hay detrás de esta culpa? Es que he hecho daño porque a mi familia le he hablado mal. Y luego lleva a una acción, ¿no? De decir, oye, a lo mejor, bueno, primero la regulación, de decir, oye, a lo mejor esta culpa es muy intensa, voy a darme un paseo y a estar más tranquila, y luego pensar, oye, ¿cómo puedo restaurar el daño? Oye, pues voy a comprar esto, pedir perdón, o voy a arreglar esto que he hecho mal, y perdonar a uno mismo, ¿no? Súper importante. Con el ejemplo de la culpa se entiende muy bien, pero es que así son todas las emociones y todos los afectos que podemos ir ordenando. Y recalcar lo que ha dicho Ruth, ¿no? De cuidarnos previamente y durante, ¿no? O sea, previo, el conocimiento personal, el tema de bueno, pues el deporte también ayuda a estar un poquito más tranquilos o vivir las emociones de una manera más sana, el acercarnos a Dios y toda esa valoración de los valores, ¿no? De mi vida, que es importante para mí. Todo eso lo podemos cuidar antes. Y bueno, qué importante es que a veces podemos caer en maneras insanas de regular estos afectos, ¿no? ¿Y cómo sería esa persona, Ruth? O sea, que por si alguno se siente identificado ahora que nos va escuchando, ¿cómo sería aquella persona que no sabe regular u ordenar de manera sana sus emociones? Uh-huh. Pues así como en el extremo más extremo, pues en todas aquellas personas en las que las emociones son las que le dominan, no él a sus emociones, ¿no? Y ahí enseguida nos viene a la mente pues las dependencias, pero todos podemos tener una dependencia a distintos niveles, del móvil, de una serie o de tal. Entonces, ahí son momentos en los que uno ve con claridad que dices, yo querría no estar tan enganchado a esto, no querría dedicar tiempo a esto, pero sin embargo, pues esa apetencia es mucho más fuerte que yo, ¿no? Entonces ahí es donde realmente no hay un gobierno de las emociones, ¿no? Entonces ese sería esa pérdida de libertad, ¿no? En el que sería un ejemplo, ¿no? También, ¿no? Un ejemplo de regulaciones que a lo mejor muchos oyentes también se sienten identificados, ¿no? Y nos pueden decir, ¿no? ¿Cuántas veces yo veo las cosas con la cabeza pero no soy capaz de hacerlas, ¿no? Entonces ahí vemos, ¿no? Es decir, si yo querría vivir agradecimiento porque creo que mi vida es muy buena y lo estoy viendo, pero no lo estoy sintiendo, ¿no? Entonces, hay veces que las personas, bueno, pues experimentamos como una desconexión, ¿no? Veo, si tengo unos hijos, si veo que la vida está bien, pero no lo estoy sintiendo así, ¿no? Y estoy viendo así la realidad, yo la estoy conociendo bien, pero parece, ¿no? Que no hay un... ¿no? Entonces, ahí también hay que ver, ¿no? Entonces, ¿qué es muy importante, ¿no? En esta respuesta que estamos viendo de la afectividad, ¿no? Como tú muy bien decías antes, tiene que ser una respuesta como muy integral, que tenga en cuenta todos los elementos que estamos viendo, que es la afectividad, ¿no? La afectividad es nuestra respuesta, desde la respuesta inmediata al aquí y ahora que está pasando, ¿no? A la persona y a todo lo que la persona es, ¿no? Y lo que decíamos antes, ¿no? Pues en el ejemplo de la ansiedad, ¿no? Pues la ansiedad habla, ¿no? De mi aquí y ahora, de esta circunstancia del día a día que me supera o me desborda, y que tengo que ver por qué me desborda y cuánto depende de mí y cuánto no, y cómo la gestiono mejor. Pero también me habla de que a esto le estoy dando mucho valor, y a lo mejor me está hablando de un perfeccionismo, de un ideal personal inalcanzable. A lo mejor me está hablando que yo me paso viendo en Instagram modelos inalcanzables que me están influyendo porque parece, no sé, que el mundo está lleno de padres y madres perfectos que todo lo controlan y yo siento que no lo controlo. Es decir, como decíamos al inicio, es que la afectividad es muy reveladora y nos va a decir muchísimo de nosotros, ¿no? Y desde la ansiedad de las mañanas nos está diciendo algo de ese momento, de lo que está pasando,
pero de cómo soy yo ante esa situación, ¿no? Y entonces desde ahí tengo que dar una respuesta. Entonces la respuesta es desde respira, haz más deporte, a lo mejor escucha un poco de música y calma, o quítate más cosas, o replantéate tu imagen de hombre o de mujer ideal, si eso no es alcanzable, ¿no? Nos está hablando a muchos niveles, y abordar esa integración de la afectividad implica comprender y atender a todos esos niveles, ¿no? Y cuando esto no lo tenemos integrado, pues eso, cuando las emociones nos superan, ¿no? Nos desbordan, nos gobiernan, ¿no? Y cuando sentimos que no conectamos, ¿no? Cuando nuestra cabeza va por un lado y nuestra experiencia afectiva va por otro. Pues vamos a escuchar otra canción que veremos cómo afecta, ¿no? Ese mundo afectivo a las distintas situaciones de la vida. Que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Ya lo sé, mi corazón que no ve es corazón que no siente, o corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido? Te sobra, nunca fue compartir, sino dar limosna, amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. Nada que me curaste cuando estaba herido, si hoy me dejas de nuevo el corazón partido. ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío, ¿quién me va a curar el corazón partido?
acabamos de escuchar esta canción de Alejandro Sanz, que todos recordáis, ¿no? Y se ve como, bueno, para mí una de las cosas que me surgen es la música es un regulador emocional, ¿no? Y seguro que muchos artistas la utilizan como medio para ayudarse a entenderse, a expresar, a soltar todo aquello que llevan, por si alguno tiene también esta parte musical, ¿no? Que le puede ayudar. Y luego también a mí me llama la atención de Alejandro Sanz cómo también asocia esa libertad que estamos expresando todo el rato, ¿no? De yo me sano un poco y elijo cómo vivir mis emociones, pues él todo el rato dice ¿quién me curará este corazón partido? Y no, sí que hay una parte que podemos hacer nosotros. Claro que el amor es relacional y es muy importante, las relaciones personales sanan a las personas, pero también hay una libertad que poner en juego personal. Así es, aparte hablamos de la relación con nosotros, ¿no? Y por lo tanto, ¿no? De que esa relación con nosotros, como las demás, como en otras relaciones, es una relación fecunda y tenemos algo que hacer, ¿verdad?, ante un corazón partido, ¿no? Además de que efectivamente los otros pueden ser un gran bien para nosotros, también nosotros podemos enfrentarnos, ¿no? Con lo que decías de las canciones, hay una película que se llama Todas las canciones hablan de mí, ¿verdad? Es decir, siempre hay una canción que va a reflejar nuestras experiencias emocionales, que nos va a ayudar a poner palabras a lo que sentimos y que por lo tanto son un recurso muy bueno. También es verdad que cuando estamos tristes vamos a atender a canciones más tristes y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Ahí también hay que saber gestionar y decir, venga, hoy que estoy bajo de ánimo voy a ponerme una que me alegre la vida. Pues vamos a seguir ya por último de esta entrevista. Os queremos dar recomendaciones para casa. ¿Qué hacer en nuestra casa para ayudar a ordenar los afectos? Lo primero es que haya personas de referencia que transmitan desde el ejemplo una sana regulación de los afectos, ¿no? Que si mamá está triste, pues que diga por qué está triste, cómo le afecta a ella, qué significa esa tristeza y qué hace con esa tristeza. Y así esos ejemplos, ¿no? De referencia de una buena regulación emocional. Luego, muy importante, todas las familias, validar las emociones de nuestros hijos. ¿Qué es validar? Reconocerles qué significan eso que están sintiendo, no negarlos. La famosa frase de no puedes llorar por esta tontería, que muchas veces decimos porque nos sale automática, pero que tanto daño hace a los niños porque no les hacemos reconocer esa tristeza que sienten en ese momento, aunque sea por algo que luego le ayudamos a ordenar, de que ese valor no es tan importante como él se piensa, ¿no? Pero sí que hay una primera experiencia emocional que no eligen y que tenemos que ayudarles a identificar. Luego también es muy importante, como tercera pauta, que haya una buena comunicación en casa, que haya momentos de tú a tú en el que los padres cuentan, los hijos cuentan, hay una escucha y se siente esa confianza de preguntar, ¿no? Oye, ¿cómo estás? ¿Qué te preocupa? Y el padre también, ¿no? O sea, que sea bidireccional. Lo cuarto sería que en casa se fomenten estrategias sanas de regulación emocional, por ejemplo, que se haga deporte, que se fomenten hobbies, cocina, escritura, baile, pintura, que se escuche música clásica, que se enseñe a respirar, ¿no? A veces este tema de la respiración, los psicólogos hemos visto que funciona mucho, pues ayudar a vuestros hijos también a respirar ayuda, ¿no? A cuando están nerviosos. Y luego fomentar la conciencia en este tema de la afectividad así más en profundo, decir, oye, ¿cuáles son los bienes mayores, ¿no? De nuestra vida? El amor, el bien hacia los demás, ¿no? Y eso también tiene que dirigir tus emociones y tus acciones. Estas serían las 5 pautas para regular y ordenar los afectos en casa. Y ahora vamos con una sección de testimonios, un testimonio que nos dará mucha luz en este tema. El micro es tuyo. Hola, tengo 26 años, estoy casada, llevamos casados desde octubre del 23 y tenemos 2 hijos, el segundo tiene 10 días, así que muy reciente. Como eje central de mi vida y también como conocerme a mí misma, aunque es cierto que nunca se termina de conocer a uno mismo y tener que aprender también a tu controlarte, ¿no? Y a través de este conocimiento, pues fue un acontecimiento que yo tenía como 17, 18 años y un hombre que era muy importante en mi vida me destrozó por completo, ¿no?
me descuajeringó en todos los aspectos de mi vida y esto me llevó a entrar en una depresión terrible porque en el fondo pues yo no entendía, uno, ni por qué Dios lo había permitido y dos, cómo lo había permitido yo, ¿no? Que a fin de cuentas era la que me había metido en ese embolado. Y es cierto, ¿no?, que durante o después de esto estuve muchos meses, como unos 9 meses, en los que, pues de duelo puro y duro, ¿no? De Señor, ayúdame, sácame de aquí, no puedo más con este dolor que tengo. Al final, pues culpabilidad, incomprensión, frustración, pues, o sea, todo me llevaba a un sinsentido, ¿no? No entendía nada. Y posterior a esto, pues llegó a mi vida, aunque ya estaba, pero de una manera diferente, el que es mi marido. Y yo aquí, pues veía que seguía profundamente herida, ¿no? Y que yo necesitaba entender lo que había pasado porque yo no podía empezar una relación o tener algo serio o formar una familia, que al final era a lo que aspiraba y a lo que aspiro, sin antes yo entenderme, ¿no? Porque al final yo seguía siendo la misma culpable que había caído en ello, ¿no? Y entonces a raíz de aquí pues yo pedí ayuda, sobre todo para entenderme, ¿no? Porque a mí lo que me frustraba era el entenderme, que no podía comprender cómo podía haber hecho yo eso, ¿no? Y, o sea, cómo había sido tan tonta. Entonces, bueno, pues comprenderme y también ponerme en situación a mí misma, ¿no? No excusarme, sino, pues, esta es tu realidad y por esto han ocurrido todas estas cosas, ¿no? Pues por heridas de tu vida, de tu historia, etcétera. Y entender cómo reacciono yo ante una persona que está sufriendo o a una persona que está enfadada o lo que sea, pues me ayudó, ¿no? Me ayudó primero a salir de ahí, a poder salir de ese bucle que aún saliendo ya con el que es mi marido, yo me levantaba todas las mañanas pues pensando en esto, ¿no? En por qué, pues no solo a eso, ¿no? Sino también pues a día de hoy, en mi matrimonio, con mis hijos, ¿no? Pues veo que muchas veces tengo que conocerme previo a actuar, ¿no? Que, pues por ejemplo, ¿no? Con mis hijos, que muchas veces pues sé el daño que les puedo hacer, ¿no? También por mi historia, por lo que he vivido en mi casa, pues tengo miedo a hacerles daño y muchas veces, gracias a este conocerme, a cómo reacciono ante ciertas situaciones, pues veo que tengo que respirar 3 veces antes de, ¿no? Para no hacerles daño a ellos y no hacerme daño a mí, ¿no? Y con mi marido, pues igual, ¿no? También comprenderme a mí misma y conocerme también me lleva a comunicarme, ¿no? Por favor, no me digas esto porque si me dices esto, yo lo recibo de esta manera y eso me lleva a un dolor y yo luego no sé reaccionar, etcétera, ¿no? Entonces eso, hasta aquí puedo contar. Espero que haya servido de ejemplo. Pues lo primero, dar gracias a esta chica que con gran generosidad ha decidido compartir su historia con todos nosotros y pues se ve todo el trabajo personal que ha hecho para poder explicar cómo lo ha explicado, lo que ha vivido, ¿no? Desde esa comprensión hasta esa expresión emocional y luego qué está haciendo ahora con esa libertad. Y bueno, pues qué bonito, ¿no? El cómo se ha conocido ella a través de toda su experiencia y cómo la experiencia nos configura, ¿no? Volvemos otra vez a esa gran respuesta de la parte afectiva y es que nos ayuda a conocernos. Entonces somos mucho más libres cuando conocemos por qué reaccionamos o por qué sentimos de cierta manera para luego actuar con libertad.
Qué bien cerrar ¿no? con esta reflexión, ¿no? Toda afectividad tiene sus heridas, ¿no? Hay heridas de muchos niveles, ¿no? Pero toda herida bien afrontada tiene como resultado un bien, ¿no? Y en este testimonio lo vemos muy claramente, ¿no? Como, pues bueno, pues una afectividad herida ha sufrido mucho, pero ha crecido y ha aprendido mucho, y ahora esa persona, si le preguntamos, la versión de ella de ahora le gusta mucho más que la de antes, ¿no? Y eso ha pasado por momentos de dolor, de sufrimiento, pero bien afrontado, ¿no? Permite ese crecimiento. Creciendo con ocio. Pues seguimos aquí en el programa de Psicología y Familia hablando de cómo ordenar nuestros afectos, y ahora queremos recomendaros algunas películas y algunos libros para que lo trabajéis esto en casa. Entonces, para toda la familia, las películas de Inside Out 1 e Inside Out 2 de Disney son películas que, aunque parezcan infantiles, ofrecen una gran lección sobre la gestión emocional. A través de las emociones básicas de una niña nos enseña que todas las emociones son necesarias, incluso las más incómodas, y que reconocerlas y aceptarlas es clave para el bienestar emocional. Y también un clásico sería El indomable Will Hunting, de 1997, de Gus Van Sant, con Matt Damon y Robbie Williams. Nos habla de la importancia de atender y ordenar las propias emociones, conocerse a uno mismo para poder elegir con libertad las decisiones más importantes de nuestra vida. Después, con los libros para los más pequeños, volvemos a repetir el libro que nos trajo Raúl Sacristán, de 2021, La brújula del corazón, de la colección de Educando Afectos. Es un cuento para niños de 3 a 6 años, donde finalmente la brújula del corazón señala el norte, que es Jesús, y que nos ayuda a elegir siempre lo bueno, el camino por el que seremos más felices. Después, también para niños a partir de 6 años y para adultos, está el libro de ¿Qué hago con mis emociones?, de Ana Morató García, que es de la colección de Mayor quiero ser feliz. Un libro ideal para aprender y crecer juntos en entender y gestionar de manera sana el mundo emocional. Y por último, para ya los más adultos, La paz interior, de Jacques Philippe, del 2004, que muestra a través de situaciones concretas propias de la vida cotidiana cómo se puede mantener esa paz prometida por Dios como un don suyo, mediante la asimilación de experiencia y la actuación según su palabra. Es un libro idóneo para calmar el sufrimiento del alma y para poder actuar con esa paz interior. Bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa de Psicología y Familia. Un placer haber compartido contigo, Ruth, psicopedagoga y doctora en Humanidades, Ruth de Jesús, experta en afectividad, la realización de este programa. Os habla María Nistal y os doy las gracias por habernos acompañado hoy. Quiero recordar también a nuestros oyentes que pueden enviarnos preguntas o sugerencias a través del mail psicologiayfamilia4@radiomaria.es, y también invitaros a poder escuchar el podcast del programa que subiremos en breve a la web de Radio María. Sin más, un fuerte abrazo a todos. Psicología y Familia, con María Nistal.